y no tener que estar como invitado? Te tengo que, claro, los tengo que agregar. No, se puede dejar un código y ahí nosotros lo ponemos y nos une directamente. ¿Me enseñarías al final de la clase? Ya, sí, no hay problema. Ya, muchas gracias. Sí, un código y mucho más fácil, no hay problema. Ya pues, gracias, Matías. Y comencemos entonces con lo nuestro, pues. Me voy a sacar de la pantallita. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que comenté hace un ratito? Pareciera que no. Bueno, entonces, prueba psicológica psicométrica. Recordarles que los seres humanos compartimos algunas funciones, ¿sí? Por ejemplo, la memoria, la percepción, ciertas habilidades motoras, entre otras, ¿sí? Pero la pregunta que se va a formular en los orígenes de las pruebas psicométricas tiene que ver con qué diferencias hay entre los sujetos respecto a cada función, ¿m? A estas funciones antes mencionadas. Si es que se pueden establecer niveles o indicadores, ¿m? Que nos pudiesen decir, por ejemplo, que la memoria o cierto tipo de memoria está quizás más mantenida en una persona y en otra pudiese estar deteriorada, por ejemplo. ¿M? Entonces, las primeras áreas de evaluación psicométrica estaban vinculadas justamente a estas funciones psíquicas, eh, como al área sensorial, al área motora y al área perceptiva. Uno de los primeros autores que va a crear, ¿no? Como el primer test de inteligencia es Alfred Binet. Él va a proponer la evaluación de funciones psíquicas superiores y va a sugerir cierta estructura en los test mentales. Estos deben ser, dice él, sencillos, de poco tiempo de aplicación, independientes del examinador y con resultados obtenidos susceptibles de ser contrastados por otros observadores. Esto es interesante porque, por ejemplo, los test que yo les voy a pasar acá no son ni sencillos ni se aplican en poco tiempo. ¿Mm? Y de hecho, bueno, ahora ustedes van a aprender conmigo, más adelante en sus prácticas se les toca aplicar estos test y cada vez se les va a ir haciendo más fácil como el tema de la puntuación o la corrección, ¿sí? La interpretación de los resultados. Cuando habla de independiente del examinador, quiere decir que hay un intento en estas pruebas de apelar a la objetividad, ¿no? Que va en la misma lógica de poder ser contrastado por distintos observadores. Es decir, que el examinador, no, como que la subjetividad del examinador no influya tanto en la aplicación como la corrección y la interpretación de los resultados. En esto, en estas bases, las pruebas psicométricas van a ser muy distintas a las pruebas proyectivas, ¿no? De hecho, cuando ustedes vean Rochar, cuando vean TRO, el test de relación objetal, el TAT, el CAT-A, ¿sí? El cuestionario desiderativo, van a ver que efectivamente la interpretación del material pasa mucho por el examinador. ¿M? Los test que les mencioné, por ejemplo, tienen un fuerte componente psicoanalítico. Entonces ahí va a ser muy importante que la persona que interprete un Rochar o un TRO pueda tener ya cierto bagaje conceptual, ¿sí? De ciertas escuelas de psicoanálisis, porque hay otras escuelas de psicoanálisis que aborrecen mucho lo que es el psicodiagnóstico proyectivo. En eso, la psicometría claramente viene desde un paradigma o una epistemología muy diferente. Lo que no quiere decir que, al contrario, eso implica como una rigurosidad conceptual y empírica muy interesante a la hora de armar estas pruebas psicométricas. ¿Mm? Desde, por ejemplo, que ya lo vamos a revisar algunos conceptos como estadísticos, eh, que la prueba pueda medir lo que efectivamente dice que mide. Entonces, nosotros decimos pruebas de inteligencia, ¿no? Pero va a ser muy importante que vayamos a ver, ¿no? Cómo el autor o los autores de tal o cual prueba conceptualizan la inteligencia.
porque sabemos que la inteligencia, como otros conceptos en psicología, tienen una gran trayectoria conceptual, ¿sí? Entonces, no es como cosa de, por así decir, ya, esta es la inteligencia, esto lo voy a medir, ¿verdad? Es como este constructo, cómo voy a entender este constructo de inteligencia y cómo lo voy a operacionalizar en la realidad en unidades de muestra, disculpen, en muestras de conducta. ¿Mm? Bueno, entonces este mismo autor crea la escala Binet-Simon, ¿sí? Binet presentaba especial interés por evaluar, por estudiar la evolución del razonamiento de los niños y crea este primer test de inteligencia, ¿no? Desarrollado para identificar a niños con problemas o rezagos escolares. Ahora que lo vamos a revisar, yo creo que a los que estuvieron conmigo en ciclo vital, infancia y adolescencia, les va a recordar un poco como estos hitos significativos, ¿no? ¿Se acuerdan de en la psicología del desarrollo, en la psicología evolutiva, que habían como ciertos hitos que se esperaban a tal o cual edad? La verdad es que esta escala está como articulada más o menos de esta manera, de esa manera. ¿Mm? Entonces, bueno, se espera que a los 3 años de edad el niño pueda señalar sus ojos, nariz y manos, que repita 2 dígitos, que enumere objetos de una imagen, que diga su apellido, que repita una oración de 6 sílabas. ¿Mm? A los 4 años, bueno, dice su sexo, ahora en clave más contemporánea diríamos su género, ¿Mm? Nombra llave, cuchillo y dinero, logra repetir 3 dígitos, compara 2 líneas. ¿Mm? Y aquí, si seguimos con la escala, a los 9 años, por ejemplo, da cambio de 20 centavos, define palabras familiares en términos superiores al uso, reconoce todas las monedas, o sea, esto fue creado en Estados Unidos, ojo, por eso está el tema de los centavos y todo. Nombra los meses del año en orden, contesta o comprende preguntas fáciles, ¿sí? Entonces, lo que está a la base en esta escala es que está la noción de que la inteligencia vendría a aumentar a lo largo del desarrollo, ¿sí? Es decir, en términos simbólicos, representacionales, ¿m? En términos de manejo conceptual, aquí miren, en términos de psicomotricidad, ¿no? Como ordena 5 bloques por peso. ¿M? Bueno, entonces emerge este concepto que se llama edad mental y que se va a basar en la consideración que a cada edad se le puede atribuir o corresponder un determinado grado de desarrollo intelectual o cognitivo. ¿Mm? Estos son conceptos, recuerden, que emergen, ¿no? A partir del siglo, a comienzos del siglo XX. Entonces, en esa época, si la edad mental era como más de 2 años menor que la edad cronológica, se hablaba de un retraso intelectual. Si la edad mental resultaba 2 o más años superior a la edad cronológica, se podía hablar como un desempeño superior a lo normal, ¿sí? Y justamente si es que quedaba en un rango, ¿no? De 2 años, como en términos de rango, ¿no? De 2 años para arriba o para abajo, se podía pensar que había un desempeño normal. Pregunta para ustedes. ¿Y, por qué se hablaba de retraso intelectual? ¿Y por qué este concepto de retraso intelectual cambió, por ejemplo, al concepto de discapacidad intelectual? ¿Cuál sería em, el argumento para este cambio? Profe, puede ser porque la palabra retraso sea muy ofensiva. No sé, lo pienso así. Ah, claro, tiene como un alto estigma. Sí, después pasó a una discapacidad en general, como discapacidad intelectual. Claro, pero ¿cuál sería? O sea, ese es uno de los argumentos, ¿no? Es como el tema del estigma vinculado a la palabra retraso. Sí, bueno, de hecho, ahora nuevos movimientos plantean que no es, o sea, no es muy acorde decir discapacidad, ¿sí? Que de hecho uno podría hablar de capacidades diferentes. ¿Mm? Pero como yo les voy a pasar ciertos test, nos vamos a quedar con la noción de discapacidad. Pero hay otro argumento
en este cambio de la noción de retraso a la noción de discapacidad? ¿Cuál creen ustedes? Además de lo que menciona Matías. Podría ser que sitúa a la persona como, valga la redundancia, retrasada, pues, más atrás. Mm, mm. Claro, Profe, justamente, dígame. quizás que hay ciertas determinantes que van más allá como de la persona. O sea, por ejemplo, que el tema, aunque la persona, aunque se le intente hacer que... ay, que no quiero terminar diciendo algo que suene mal, pero por ejemplo, quizás si se intente que la persona llegue a estar en la edad que correspondería, no se puede por las condiciones propias que tiene la persona. Entonces, más que estar detrás, quizás nunca logre llegar a lo que se espera por estas determinantes que en el fondo termina significando que es algo más de discapacidad que quizás de llegar a esa etapa, no sé. ¿Lo estás pensando como en la lógica como de la zona de desarrollo próximo o por otro lado? Para poder seguirte mejor, Valentina. Em, no. O sea, por ejemplo, esperando a que la persona llegue a la siguiente etapa, quizás simplemente nunca lo va a poder hacer por sus propias como condiciones cognitivas, por ejemplo, que no se puede cambiar, como a eso me refiero. Es que, por Ah, ejemplo, en el colegio una compañera tenía 21, ajá. pero no sé, bueno, el colegio era muy, era bien malo porque no tenía psicopedagogos ni nada. Entonces a ella le iba muy mal en el colegio y la molestaban porque era muy infantil. Y Mm, resultó que después un día la hermana dijo como, pucha, no la traten tan mal porque ella, como que siempre decían como, no, es distinta. Y era claro. que su edad mental era como de 14, entonces eso, como que era más inmadura y cosas así, que tampoco era que ella quisiera ser así, pues. Entonces, ahí lo veo como que hay determinantes que van más allá como como que se vuelve medio inalcanzable la etapa siguiente, como llegar a la edad que correspondería y no es como por determinantes propios como de la persona, como Mm, es, no sé si me mm. expliqué mejor esta vez, como que me cuesta igual Creo que, explicar. tranquila, no creo que te explicaste bien y de ahí mismo voy a explicar el concepto, Valentina. Mira, justamente la noción de retraso es como que la falla se le pone en la persona. Y la noción de discapacidad es como tú bien decías, tiene que ver con condiciones externas que podrían disminuir el rezago. ¿Cachai? Entonces, yo creo que está bien ahí lo que estás planteando, porque justamente si tenemos una persona que presenta algunas dificultades, ¿verdad? Quizá en psicomotricidad o en desempeño académico, y por ejemplo el colegio cuenta con un PIE, que el PIE, no sé, pues tiene psicólogos, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, ¿sí? O psicopedagogos, como planteabas tú, Valentina, efectivamente eso puede aportar, ¿no? Para que se pueda nivelar en algún punto. Entonces, por eso es interesante la noción de discapacidad, porque en algún punto es como que se enfoca más en las condiciones externas que pudiesen favorecer un adecuado desempeño, ¿sí? O mejorar la funcionalidad. Por ahí el Matías alzó la mano, Matías Catalán, creo. Ah, sí, profe, pero era como también ligado a lo que había hecho la compañera, de que tal vez la palabra retraso reducía totalmente a la persona a algo que, bueno, lo reducía a una discapacidad, bueno, llamándolo así, pero era eso. Súper. Sí, por eso piensen un poquito, recuerden, quizás podríamos irnos al lado de la discapacidad física, ¿no? Es como, no sé, pues, se supone que los edificios que se construyen debiesen tener como acceso para personas en silla de ruedas, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como que el medio se tiene que, por así decirlo, tendría que acomodarse, ¿no? O que los hospitales, por ejemplo, los hospitales que están cercanos a los metros,
contasen todos con ascensor para personas con movilidad reducida, ¿verdad?, en silla de ruedas. Entonces, como que la responsabilidad no está puesta exclusivamente en la persona, sino como en el ambiente. Eso. Sigamos, pues. Entonces, como les venía contando, esto aparece a comienzo del siglo XX, un hecho histórico que va a favorecer la aparición y la aplicación de los test psicométricos en la Primera Guerra Mundial, en donde se les solicitan a los colegas evaluar principalmente dos aspectos de los soldados de guerra. Por un lado, la capacidad intelectual y por otro lado, la posibilidad de sufrir crisis nerviosas. Miren qué interesante. Entonces, por un lado, la psicometría parte con este interés de poder medir aquello vinculado a la capacidad intelectual y por otro lado, a rasgos de la personalidad. Por eso está como posibilidad de sufrir crisis nerviosas. Recuerden que algo que es como súper llamativo en términos de salud mental fue como el auge de personas muy traumatizadas, ¿sí? De soldados de guerra o víctimas de guerra, que tenían como estos sueños intrusivos, súper angustiosos. Entonces, la psicometría va a intentar articular una medida de los fenómenos psíquicos, ¿sí? Intentan ser una medida objetiva y estandarizada de una muestra de conducta. Y eso es interesante, porque si yo quiero medir, por ejemplo, no sé si han escuchado la palabra resiliencia, un concepto que es como relativamente actual, ¿no? Ya está en boga hace unos 10 años, 15, la resiliencia. Entonces, es interesante, porque si yo quisiera armar o proponer una prueba para medir la resiliencia, tendría que tomar ciertas muestras de conducta que me permitan inferir que están vinculadas a la resiliencia, ¿sí? Entonces, por eso estas variables, por ejemplo, resiliencia, habría que operacionalizarla, es decir, cómo la mido en la realidad, ¿sí? Pasa como por un proceso de conceptualización y después de operacionalización. Entonces, el valor diagnóstico predictivo de un test va a depender de qué tanto funcione como indicador de un área de conducta relativamente amplia y significativa. Es decir, cómo a partir de muestras del comportamiento podrían realizarse predicciones que atañen a otros tipos de comportamiento. Entonces, en el modelo psicométrico encontramos como dos grandes áreas. Una tiene que ver con los test de inteligencia y aptitudes. Yo en esa en particular me voy a centrar a lo largo de esta cátedra, ¿sí? Porque les quiero pasar los test que como que se aplican bastante. Por ejemplo, el VISC-3, que ahora ya quedó fuera de circulación, era el test que se aplica en el pie, en los colegios. Entonces, más o menos todos los psicólogos tenían que estar capacitados en el VISC-3. Ahora hay como proceso de capacitación del VISC-5. Si alguien me responde por qué no está el 4, le regalo una décima. O sea, no se la regalaría porque se la ganarían, ¿no? Pero ¿por qué creen que en Chile pasamos del VISC-3 al VISC-5? Profe, yo no sé, pero se me dan algunas ideas. Eso, de idea nomás. Tengo dos, o sea, dos teorías. Considero que a lo mejor puede ser que el BIS 4 se pueda haber como hecho y no se como implementó porque puede haber tenido como alguna alteración o como alguna actualización que ya no valiera la pena como publicar. Entonces se publica en la próxima edición. Ajá. Como que a lo mejor puede que esté malo, entre comillas. Y también creo que a lo mejor puede ser por algún interés como, entre comillas, político, como algún cambio como plan de gobierno o de salud. Esas son las dos como ideas que se me ocurren como para que no se haya publicado como... Ajá.
tiene harto que ver más con la primera. Piensen, miren, se llama test de inteligencia o escala de inteligencia de Bechler. ¿De dónde será don Bechler? ¿Nos suena apellido chileno, no? Debe ser como, no sé, como que se me ocurre que es como, no sé, como la típica, Alemán. como, como la típica discusión de las ciencias sociales, así como que los test o las teorías europeas no tienen, es difícil llevarla a cabo en Chile o en Latinoamérica por las diferencias de realidad y diferencias de contexto materiales que tenemos con Europa. Por ahí va algo de eso, ¿no? Pensemos que los primeros test que hace David Bechler, primero están en inglés y dos están adaptados a la realidad estadounidense. Sí, un apellido, yo me imagino, tiene toda la pinta del apellido alemán, pero me imagino, o sea, claro, pero el tipo es el autor es de Estados Unidos. ¿Mm? Y claro, efectivamente, para estandarizarlo a la realidad chilena, ¿cómo creen que se podrá hacer ese proceso? ¿Qué se necesitará para hacer ese proceso? ¿Ustedes creen que si le digo, chiquillos, salió el BISC 6, les tinca que entre los 40 lo estandaricemos? ¿Creen que podamos, no? ¿Se debe tomar como una muestra de la población para llevarlo a cabo? O sea, como para realizárselo a esas personas y ver cuán real, no sé cómo decirlo, como si realmente llega a los resultados que debería llegar en relación como, no sé cómo decirlo, como, no me fui. No, no, Camila, estáis súper, sí, por ahí va, estáis súper bien. Sí, efectivamente. Tendríamos que escoger una muestra que sea representativa, ¿sí? Eh, claro, em, acá en Chile, quienes se han encargado de hacer la estandarización del BIS 3 y del BIS 5 y del BIS 4 es la Universidad Católica. ¿Mm? Entonces ellos, por ejemplo, parten con un piloto que justamente, ponte tú, Camila, lo aplican acá en la región metropolitana, ¿sí? Y luego, en una segunda fase, lo van aplicando a nivel nacional, en donde la muestra tiene que ser representativa y por ende, por ejemplo, debiese contemplar niños y niñas, no sé, rurales, urbanos, ¿sí? Como todo este aspecto sociodemográfico. Entonces, harta pega, es mucho trabajo, implica eh, administración y gestión de recursos importantes. Por eso yo les tiraba la broma, ¿no? Entre nosotros no podríamos, porque se requieren de muchos recursos, ¿sí? De tiempo, de investigadores, de muestras, justamente para probar los reactivos. Les voy a poner un ejemplo. En el BISC 3 hay una subprueba que se mantiene en el BISC 5, que se llama vocabulario, ¿vale? Y por ejemplo, en el BISC 3, a los niños, que era más antiguo, ¿no? Se le decía, bueno, una de las preguntas, como, ¿qué es un anime? Un anime todo junto. ¿Pero qué creen que respondían los niños? Ah, ¿qué es? Sí, sí. Una caricatura. Una caricatura, pues Matías, sí, pues, ay, los monitos de Japón. Entonces, ese reactivo ya no nos sirve, pues, para la realidad chilena actual. El anime ya es parte del imaginario, bueno, occidental y particularmente chileno también. Entonces, claro, hay que ir adaptando los test, ¿sí? Y nos alcanzó, gracias por la participación, no le voy a poder entregar a ninguno, perdón, la décima, porque justamente el 4 no alcanzó a estandarizarse en Chile, si eso fue lo que pasó. Es como que estaban sacando el 3 y salió David Bechler en Estados Unidos sacando el 4. Entonces, por temas de tiempo no se alcanzó a estandarizar y de hecho el BIS 5 lleva un par de años nomás en Chile, o sea, se estandarizó en Chile como 2, 3 años. ¿Sí?
Profe, Dígame. y, y eso uno lo podría pensar así como ya como de forma más quisquillosa, así como, y eso igual uno podría pensar como que eso tiene cierta aplicación también, eso de la diferencia como de realidades, por así decirlo, entre países, tiene cierta aplicación en los test, como el DSM y esas cosas, porque hace poco leía, por ejemplo, que no me acuerdo si era el autismo, creo, en mujeres, ¿Vale? era difícil de detectar que en hombres, o Ajá. tenía características mucho más, que hacen mucho más dificultosa detectar el autismo. Y decía que la principal causa, más allá de las causas biológicas y como de las personas, era que se había estudiado siempre el autismo en hombres. Entonces se había desarrollado en relación a la reacción en hombres con el autismo. Entonces eso no tendrá cierta aplicación como las afecciones psíquicas también como, no sé, como cierta, quizás, no sé, también tengan ciertas diferencias, trayéndolas hacia las realidades nacionales. O sea, me hace mucho sentido y más o menos de lo que hemos venido conversando o que tú nos has ido comentando, José, desde el semestre pasado, claro, pues, o sea, me hace mucho sentido con cómo tú piensas este comentario en general, ¿no? Como esto de, quéralo o no, el contexto sociohistórico, político va moldeando ciertos tipos de subjetividades, ¿no? Que van teniendo distintas manifestaciones y de hecho lo que uno mismo diagnostica también responde al mismo modelo en el cual uno está inserto. Sí, por supuesto, estoy como muy de acuerdo contigo. ¿Mm? Interesante lo del autismo, o sea, es que te estaba escuchando y pensaba, nunca me ha tocado un caso de trastorno de espectro autista en niña, en mujer, siendo que trabajé en el área psiquiátrica harto años. Voy a preguntarle a mis colegas que metía con lo que dijiste. Sí. Bueno, entonces por otro lado tenemos los cuestionarios de personalidad. Les voy a mostrar uno. No sé si se los alcance a pasar este semestre, voy a ser bien honesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que les voy a enseñar son largos, son algo tediosos y necesito que salgan sabiéndolos. ¿Ya? Entonces prefiero como que abarcar, no es poco en verdad, es harta materia lo que vamos a pasar, em, pero como que ustedes sepan bien, ¿no? Aplicar las baterías de test que les voy a enseñar. Pero se los voy a mostrar. Uno de los cuestionarios de personalidad más conocidos y que de hecho los que se vayan al área organizacional en quinto se los van a pasar, ¿sí? El 16PF. ¿Sí? El 16PF, el cuestionario de 16 factores de personalidad. Esta es la versión 5 que se ocupa mucho en selección y reclutamiento. ¿Mm? Y como ven, Márquez dice en esta hoja como se indica en el cuadernillo. Son 185 preguntas. Les voy a mostrar algunas. Profe, Dígame. disculpe, ¿Sí? ¿para qué era o a qué iba dirigido el 16PF5? Ah, ya, el 16PF lo estoy mostrando porque es un cuestionario de personalidad llovizna, Ah, ya. psicométrico, ¿cachai? Porque ustedes cuando vean proyectiva van a ver muchos test de personalidad, ¿sí? El Rorschach se pide para personalidad, el TRO se pide para personalidad, el niño, el CAT-A, ¿sí? Pero claro, este es un test que es de personalidad, pero en formato psicométrico. Y se ocupa mucho llovizna en el contexto de psicología organizacional, específicamente en lo que es selección y reclutamiento. Eso, Profe, dígame. Ah, ya, profe, gracias. De nada. ¿tiene que ver con la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad? ¿O nada que ver? ¿O es como precursor a ese? Este va a identificar esta versión, sí, justamente es como que se va a orientar a los cinco grandes factores, pero contempla 16. ¿Mm? Y O sea, miren, es más amplio ah, en el ¿cómo? fondo. Es más amplio en el fondo. Claro, sí. Entonces aquí Entonces, profe, encontramos, dígame, disculpa. no, era para agregarle a lo que está diciendo la compañera. Esto es lo de Catelo, ¿no? ¿Es en base a eso? Sí, pero bastante más actualizado el que les voy a mostrar ahora. Miren,
es muy importante que primero sepan que todos los test, ya sean psicométricos o de psicodiagnóstico, tienen una consigna o bien instrucciones. Las instrucciones, tanto en los test proyectivos como en los psicométricos, son súper importantes, se los tienen que aprender, y particularmente los psicométricos se los tienen que aprender muy bien, ¿sí? En este caso está escrito, uno le pasa el cuadernillo al paciente, no es tan, o al cliente al que uno va a evaluar, entonces tampoco es tan terrible, pero vamos a ver en el caso de la escala de inteligencia de Bechler, que ahí es muy importante que ustedes cuando lo apliquen se sepan todas las consignas, todas las instrucciones. Entonces, miren, dice, seguidamente encontrará una serie de frases que van a permitir conocer sus actitudes e intereses. En general, no existen respuestas correctas o incorrectas. Este apartado de acá es muy propio de los test de personalidad, independientes sean psicométricos o psicodiagnósticos, porque no podemos decir que hay personalidades o respuestas correctas o incorrectas, no es una personalidad, es como... Profe, Dígame. ¿cuál es la gran diferencia entre los test psicométricos y los test proyectivos de psicodiagnóstico? La gran diferencia es que, mira, ¿sabes qué? Te lo voy a mostrar así súper gráfico. Déjame abrir el Google. Dame un segundito. Mire, estimada, quiero que compare estas preguntas. Mire, en un negocio sería más interesante encargarse de A, las máquinas o llevar registros. La alternativa B siempre es como un signo de interrogación, si es que no puedo tirarme por alguno de los dos lados. Y la C, entrevistar y hablar con personas. ¿Ya? Un ejemplo. Otro ejemplo. Normalmente me voy a dormir sintiéndome satisfecho de cómo ha ido el día. ¿Verdadero? Aquí, sí, el signo de interrogación falso. Miren acá. Si observo que la línea de razonamiento de otra persona es incorrecta, normalmente A, se lo señalo, B, no sé, no me representa ninguna de las dos, C, lo paso por alto. Y mire aquí, les voy a comparar esto que le acabo de leer. Ay, ¿cómo lo hago? Espérense un poquito. Amalia, ¿no? Sí, aquí estoy. Mira, Amalia, se lo voy a comparar con esto de acá. Quiero que vea las preguntas, que las recuerde y mire la diferencia. Por ejemplo, estoy jugando a Amalia. Amalia, ¿qué es lo que usted ve en esta imagen? No lo diga, es un ejemplo. ¿Sí? Amalia, a grandes rasgos, ¿qué crees que sería la diferencia entre lo primero que mostré y ahora esto que estoy mostrando? Más que nada que en el primero las respuestas son más cerradas, como más delimitadas, y aquí hay mucha más como amplitud para responder. Perfecto. Hay tanta más amplitud, te voy a mostrar el Rorschach y te voy a mostrar el TRO. Salen de mis primeros buscadores, que atroz. Ahí. Mira, Amalia, te voy a mostrar esta laminita de acá. A ver, una que sea como bien estructurada. Mira ahí. Esta es la lámina A2 del test de relaciones fietales. Como vemos, los estímulos en los test proyectivos son en general poco estructurados. ¿Sí? Por eso lo que permite es que la persona, por ejemplo, le pueda dotar de sentido a esta imagen. Entonces te diga, por ejemplo, mira, aquí veo dos personas, veo aquí una mujer, veo aquí un hombre, ay, parece que el hombre le está regalando algo a la mujer, parecerá ser que se están coqueteando. Y todo lo que yo digo, Amalia, es como tú lo deberías registrar, ¿sí? Deberías tomar cuánto me demoro, desde que me muestras la lámina hasta que empiezo a hablar, y luego tú lo analizas en términos interpretativos. Y dentro de un marco conceptual, general, particularmente el TRO o el Rorschach, de un marco muy psicoanalítico, ¿no? Y claro, esa es la diferencia o vayamos sacando entre todos más diferencias, no solo la Amalia, si la Amalia está haciendo una muy buena pregunta. ¿Qué otra diferencia hay? Profe, también en los proyectivos
se puede indagar un poco más, siento yo, porque como los psicométricos son un poco más cuadrados, como decía la compañera, las respuestas ya están ahí. En cambio, en los psicométricos uno puede, bueno, el paciente puede decir más cosas. Esa es como mi apreciación. Totalmente, Yovinda, sí. Sí, el paciente puede decir muchas más cosas, el tema del tiempo. En la psicometría, por ejemplo, se pueden ocupar test de velocidad y aunque la persona lo esté haciendo súper bien, se termina la aplicación a los 120 segundos. Aquí no, tú aquí estás pasando un TRO y le muestras la imagen que te mostré y si está, no sé, 10 minutos hablándote la imagen, te quedas 10 minutos anotando. ¿Sí? Claro, y también analizar lo que dice el paciente, en cambio en el otro y es una escala, se mide. Perfecto. Tal cual, tal cual. Del 16PF no debería sacar perfiles, si es que más introvertido, más extrovertido, más no sé qué, ¿sí? En cambio acá, en el otro, en el proyectivo, nosotros lo teníamos que interpretar. ¿Mm? Amalia, no sé si te quedó claro, yo igual les voy a seguir un poquito hablando más sobre estas diferencias, ¿ya? Pero esto es como, No, ¿sí? me quedó mucho más claro, sí. Perfecto, súper. Siga. Acá. Entonces, la psicometría se encarga de la medición en psicología. Medir es asignar un valor numérico a características de las personas. Y esto justamente, como ustedes ya venían infiriendo, permite como más fácil eh, trabajar y comparar los atributos que se miden, ¿sí? Y además recuerden, como que si aplicamos un 16PF, es muy probable que si lo analizamos la Amalia, la llovizna y yo, lleguemos a resultados muy similares. Ahora bien, en el TRO y en el Rochar se espera algo similar, ¿no? Porque hay toda una formación detrás de la aplicación de estos test, pero pasa mucho la interpretación por el examinador. La psicometría lo que intenta es que la subjetividad del examinador, por así decirlo, moleste lo menos posible. Bueno, son instrumentos, como vieron, muy estructurados. Si este cuestionario era la A, este signo de interrogación o la C, en donde las personas tienen que escoger entre alternativas de respuestas posibles. Como Profe, veníamos con... Dígame. y quizás agregando todo, verdad, quizás también está ya dicho por mis compañeros, de que el tema en sí también no es un tema como dado por la prueba psicométrica misma, sino es como desde un elemento gráfico que puede, como bien usted ha dicho y mis compañeros también, interpretarse. A ver, repíteme un poquito la idea para poder entenderte mejor, Matías. Que en la prueba psicométrica como que hay un enunciado antes de la respuesta, ¿cierto? Sí. Y el test de Rorschach, por ejemplo, o en el de relaciones objetales, es un elemento gráfico que puede quizás tiene más capacidad de ser interpretado por la persona, como bien has dicho. Estimado, mira, yo ahí te voy a hacer al tiro una apreciación, ¿ya? Permiso, voy a Ujú. dejar de compartir y me voy a ir a mis otras diapos. Espérame un poquito. Porque principalmente una apreciación conceptual, ¿sí? En las pruebas proyectivas te van a encontrar pruebas proyectivas gráficas y pruebas proyectivas verbales, ¿sí? Como el cuestionario iterativo, donde uno le pregunta a la persona, por ejemplo, le voy a decir la primera pregunta nomás, son 6, pero es como, si no fueras persona, ¿qué serías? ¿Sí? Y después como, si no fueras persona ni lo que escogiste, ¿qué serías? ¿Sí? Que son como pruebas proyectivas verbales. Y encontramos otras que tienen láminas, que también son verbales, pero tienen este apoyo de láminas. Entonces, por ejemplo, te voy a mostrar un test gráfico. Aquí. Todo esto igual lo van a ver en pruebas proyectivas, ¿ya? Tampoco se... Aquí no lean el análisis, da lo mismo. Pero, por ejemplo, este es un dibujo
de una jovencita, a ver, déjenme ver qué edad tenía, 10 años y 8 meses, se llama test de la figura humana, y claro, ahí Matías, por ejemplo, hay consigna también. Entonces uno le dice, oye, mira, te voy a pedir que en esta hoja en blanco y con este lápiz tú puedas dibujar a una persona. Y como bien tú ya vas intuyendo, Matías, uno dice una persona, no dice dibújate a ti, ¿sí? O en el test de la familia, uno dice, o sea, hay dos tipos de consigna, uno le puede decir dibuja a tu familia, pero yo prefiero dibujar, o sea, utilizar dibuja a una familia. Entonces, estos son test gráficos. ¿Por qué? Porque el niño o la niña pueden dibujar. ¿Mm? Y en los test gráficos está, por ejemplo, no sé si se lo han aplicado a usted en alguna entrevista de trabajo, el de la persona bajo la lluvia. ¿Mm? ¿Sí? Eso, Matías. Comprendo, profe. Entonces los otros no son test gráficos. Claro, el TRO, el TAT, el CAT-A, sí, no son gráficos. Sí, son test proyectivos verbales con apoyo de lámina. Ah, ya, ya. Sí. Ay. A mí me gustan estos temas, así que ustedes pregunten nomás. Sí. Bueno, me gustan y tengo que hacerles clase de estos temas además, así que, bueno. Es importante que los test psicométricos estén estandarizados, que posean cierta validez, y buscan estos test conocer la magnitud objetiva, entre comillas, ¿sí? Del rasgo que presenta cada persona en su conducta externa. Profe, Entonces, dígame. con respecto a estas pruebas como tal, la Ujú. psicométrica, ¿se utilizan en ciertos casos o se utilizan siempre? O sea, no sé si siempre sea la palabra, pero no sé, con algún tipo de conducta en específica quizás se utiliza más que en otras, no sé, como que tengo esa duda. Carla, es una excelente duda. Es una excelente duda. Tiene que ver un poquito con los objetivos de derivación, como por qué no están derivando este caso para el proceso psicodiagnóstico y nuestra propia apreciación a propósito de la entrevista, que eso lo vamos a revisar hoy también. ¿Mm? Porque, por ejemplo, recuerdo un caso que me pasó en el hospital de una jovencita que el médico psiquiatra me pide, jovencita de 21 años, de más o menos la edad de ustedes, ¿no? Me pide que le aplique un VICE 4 porque tiene serias sospechas de que pudiese tener una discapacidad intelectual. Entonces yo la entrevisto y me doy cuenta que esta joven está muy autoestigmatizada con que es tonta. Ella constantemente habla de sí misma como que es tonta, que es lenta, que no se la puede, que lo demás sí, ella no. ¿Sí? Entonces, a mí no me pareció prudente aplicarle un VICE 4. Me pareció más bien pertinente aplicarles pruebas proyectivas para conocer un poquito cómo, dónde estaban ciertos conflictos y además cómo es la noción del autoconcepto. Eso es lo bueno de las pruebas gráficas, o sea, proyectivas. Nos pueden hablar harto del autoconcepto, qué tan devaluado, qué tan idealizado está. Y sentí, me dio la impresión de que aplicarle un VICE 4 era como apoyar o reforzar esta estigmatización. Y yo me di el espacio de tener otra entrevista con ella y me di cuenta que en términos de, o sea, contaba con capacidad de planificación, podía simbolizar, había capacidad de abstracción. Y hablé con el psiquiatra y le dije que no me parecía pertinente aplicarle un VICE y no le apliqué el VICE. Y le apliqué otra prueba. ¿Sí? Entonces, Claro. ahí el consejo, Carla, es como, es un poquito, uno escoge qué es lo que va a aplicar. ¿Sí? Y Ya, perfecto. sí, sí. Ya lo vamos a revisar en el proceso psicodiagnóstico. Ahora bien, esto yo se lo hablo en un contexto hospitalario. Por ejemplo, a propósito de la... Ah, no, eso lo contaron en la mañana. Que una compañera, o lo contaron ustedes. Ay, ya me perdí. Pero que alguien decía que tuvo un compañero en el colegio que tenía como cierto rezago, parece que lo contaron acá. Y escolar, ¿no? Sí, pues acá fue. Y claro,
y que no contó como con apoyo, ¿no? Como de un equipo que pudiera un poquito nivelar, ¿no? el rendimiento. Entonces ahí es distinta la justificación de la aplicación Carla. Por ejemplo, en los programas PIE de los colegios que cuentan con PIE, justamente para que el niño, la niña o el adolescente tenga acceso a ciertos tratamientos o, entre comillas, beneficios, por ejemplo, las evaluaciones diferenciadas, no digo, por eso digo beneficio entre comillas, o otro tipo de acceso, es importante aplicar un BISC, ¿cachai? Entonces igual depende mucho como del contexto. Antonia. Ya. Gracias, profe. De nada, Carla. Un gusto verla o escucharla. La Antonia tiene la manito levantada. Sí, hola, profe. Hola. Tenía una duda que, o sea, que en realidad tiene que ver mucho también con lo que decía la Carla, que cuando se va a elegir el test que uno cree conveniente aplicar con él o la paciente, también podría elegirse en base a como uno vea que se está explayando esta persona, ¿o no? Totalmente Por ejemplo, de si hay acuerdo, alguien Antonia. más tímido o que quizás no está como muy dispuesto a hablar, podría servir un test de imagen para que la persona hable más, no sé, quizás como que se sienta con más libertad de poder Exacto. decirle. Oye, Antonia, mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Hermann Rothschild, que es el que crea el test de Rothschild, él, bueno, suizo, había un juego que era como con las manchas. Mira qué interesante. Ellos jugaban manchas, como adivinar, ay, ¿qué es esta mancha de tinta? Y Rothschild, bueno, estudia, se hace médico, trabaja en la universidad o en la clínica de Leipzig, no sé, Leipzig, ya. Y justamente, Antonia, con pacientes de línea como o un poquito autista o algo catatónico, Rothschild empieza a mostrarle estas imágenes en tinta, justamente para promover que hablen. ¿Sí? Entonces tu intuición es bien acertada en ese sentido, ¿no? Con los pacientes que quizás están un poquito más reticentes, mira, no es mala idea, ponte tú partir con test gráfico, que van un poquito como romper el hielo, bajar cierta ansiedad, test proyectivos gráficos, disculpen. Ya. Y a propósito de lo que comenta la Antonia, que también lo vamos a revisar, es muy importante. De nada, Antonia. Es muy importante que sepan que no podemos aplicar test si la persona tiene una alteración psicopatológica muy importante, ¿ya? Es decir, si el paciente está muy psicótico, ya está con alucinaciones, por ejemplo, visuales, auditivas muy importantes que interfieren con su desempeño, no tiene sentido ni aplicarle una prueba psicométrica ni una prueba proyectiva hasta que el paciente se compense. ¿Sí? Entonces, igual, ahí bien interesante el comentario de la Antonia. Nosotros tenemos que evaluar, por eso, antes de aplicar cualquier test, entrevistamos. ¿Sí? Siempre entrevistamos, porque tenemos que ver si la persona está en las condiciones psicopatológicas para poder cumplir con los requerimientos del test. Porque si no, ¿de qué me sirve aplicarle un VICE-4 a un paciente que está ultrapsicótico? Va a salir pésimo en el VICE-4. Quizás no es su desempeño real, quizás sale, no sé, con un 6 mucho más alto, pero no lo sabemos porque va a estar muy interferido de lo psicótico. Eso. Bueno, Profe, dígame. y en ese sentido, entonces, por ejemplo, no sé, ya quizás con un paciente psicótico en el momento no es adecuado, pero por ejemplo, no sé, me surgió la duda si es que, no sé, por ejemplo, estas pruebas psicométricas o las gráficas te podrían dar como un precedente de que quizás tiene un tipo de personalidad que puede presentar quizás como rasgos psicóticos o algo por el estilo. Claro, o sea, mira, haría una primera distinción, Carla. Las pruebas proyectivas sí pueden
verse permeadas y pueden aparecer indicadores de alteración psicopatológica. Por ejemplo, si el paciente está hipomaníaco, es muy probable, no sé, en el Rorschach, que te dé muchas respuestas, porque su pensamiento está acelerado, su lenguaje está acelerado, ¿sí? Su afectividad también. Hay indicadores cualitativos, como los que te acabo de escribir, y indicadores más cuantitativos que tienen que ver con indicadores propios del test. Pero de todas formas, recuerden, los test proyectivos y psicométricos son propios de nuestra área. Es decir, si bien dialogan con la psiquiatría, tienen una fuerte base en nuestra propia disciplina de la psicología. Entonces, cuando nos piden aplicar un Rorschach, la idea es que nos están pidiendo una evaluación de personalidad, ¿no? Y efectivamente puede pasar, Carla, que, no sé, que aparezca quizás que frente a tales conflictos, puede que el juicio de realidad se disminuya, entonces tú por ahí podrías juntar otro indicador, es decir, mira, se piensa, por ejemplo, en un trastorno de personalidad limítrofe, con posibles episodios de micropsicosis, claro, pero siempre teniendo en mente esta distinción entre la nosología psiquiátrica propiamente tal y el saber propio de la prueba del test. Claro, sí. Eso. Perfecto. Gracias, profe. De nada, Carla. La Yasmina quiere preguntar algo. Hola, profe. Hola. Tenía una duda Gusto escucharla, cuénteme. si un paciente hace una prueba y yo me doy cuenta que la estudió antes o que la vio en algún lado, ¿qué puedo hacer? Excelente pregunta, Yasmina. Sí. Pasa, particularmente en los test como de pruebas laborales. Les va a pasar el día de mañana cuando salgan y se titulen como psicólogos, que sus amigos y conocidos es muy probable que les pregunten, ¿sí? Así como, oye, ¿tú sabes cómo que debería responder acá? Y mira, Yasmina, a grandes rasgos uno podría sugerir cosas, ¿sí? Así como, mira, pero ponte tú, los test proyectivos tienen tantos indicadores. No sé, te voy a poner un ejemplo nomás, Yasmina. En el Rorschach hay un indicador que se llama uso de disminutivo, que es parte de los fenómenos especiales. Si yo digo, ponte tú, imagínate, Yasmina, me dijeron ya, en la lámina 5, te la voy a proyectar, espérame. Acá. Mira, Yasmina, esta lámina. La lámina 5 es la más estructurada del test de Rorschach. Entonces, ponte tú, si me dicen, oye, Raiza, en esa lámina se espera mucho que tú digas que es como un murciélago o una mariposa. Y yo ya me entrevistan, todo, digo, ay, mira, es que es como un murcielaguito. Ese uso del hito ya consigna como un fenómeno especial que se llama uso diminutivo y que tiene que ver con tendencia a reprimir la agresión hacia otros. Entonces, por más que una persona intente salir aeroso, es muy difícil, porque ya. tiene muchos indicadores. ¿Mm? Ya, entonces siempre va a haber algo donde, como que uno lo puede pillar. Si es que estudia Sí, antes. sí, tal cual. Sí. Gracias. De nada. Ya, chiquillos, tengo que seguir con esto ya, y ahí vamos a un break, hicimos con la segunda parte. Bueno, toda prueba estandarizada tiene instrucciones estándar, es decir, como constantes, ¿no? Para todos, para toda aplicación, y calificación que se deben seguir de forma muy estricta, sin dejar lugar a la interpretación personal o al sesgo. Entonces, por ejemplo, lo que van a encontrar ustedes en las pruebas que yo les voy a pasar del BIS y el VICE es que hay límites de tiempo. Hay subpruebas que se aplican con cronómetro, otras que se acaban a los 120 minutos, y ese límite de tiempo es como que disminuye el sesgo que pudiésemos tener nosotros como examinadores. ¿Sí? Las instrucciones orales.
la forma de manejar dudas de los examinados, ¿sí? Esa es súper importante porque uno diría, chuta, si alguien me pregunta algo, ¿cómo le respondo? En el VICE y el BIS vamos a ver cómo se responde y qué se responde. Es así de estructurado. Por eso yo les voy a pedir que ahí a los que tomen cafecito, cuando empecemos, bueno, ya en 2 semanas más con esto, o sea, cafecito y súper pendiente y súper atento porque en verdad estos test están muy estructurados, ¿sí? La estandarización incluye también aplicar la prueba, como ya veníamos diciendo, ¿verdad? Una muestra grande de personas. La idea de esta selección muestral, de los criterios de la muestra, ¿verdad? Es justamente que sea representativa de la población hacia la cual está destinada la prueba. ¿Mm? Y es interesante porque en este proceso de estandarización lo que se hace, además de actualizar los reactivos, como les comenté con el ejemplo de Unánime, establece ciertas normas, ¿sí? ¿Normas de qué? Normas estadísticas, en donde mi desempeño va a ser comparado con el desempeño de otras personas de mi misma edad en tal o cual subprueba, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que el VICE, no sé, en vocabulario, ya, vocabulario e información, que son subpruebas como vinculadas a la comprensión verbal. Quizá RICE aparece súper alto en eso, ay, mira, sobre el promedio, qué idealizada, ¿no? Pero ya, pongámosle. Pero justamente en lo motor, ¿sí? No sé, pensemos, laberinto, construcción de cubos, que son otras subpruebas, salgo muy bajita, por bajo del promedio de qué? Del promedio comparado a otras personas de mi misma edad, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el proceso de estandarización, es porque nos va a fijar ciertas normas de rendimiento, ¿vale? Que nos puedan decir si es que está o arribita o por debajo. Y además va a dar cuenta de las desviaciones, es decir, los rangos. Por eso el CI promedio va, por ejemplo, entre el 90 y el 100, ¿sí? Ese es más o menos el CI promedio. Es un rango, ¿m? Un rango que marca cierta desviación estándar. Por ejemplo, ya 3 puntos para abajo, se va a considerar, no sé, promedio aún, y 3 puntos por arriba también va a ser promedio aún, y ya si se sale de eso, ya es como sobre el promedio o bajo el promedio. Eso. La mayoría de los manuales de pruebas contienen tablas de normas. Y esto es algo que quiero que lo recuerden porque vamos a revisar esas tablas de normas. Y uno de los errores más comunes que pasan con la interpretación del VICE o el BISC es que uno se equivoca en estas famosas tablas, porque son hartas. Pero si nos fijamos en algo en particular, no deberíamos equivocarnos, ¿sí? Es como hay que tener clarito nomás cómo hacerlo. Por otro lado está la objetividad, ¿sí? Que intenta que la aplicación, calificación e interpretación de los resultados, estos sean independientes del juicio subjetivo del examinador, y esto en verdad nunca se logra del todo. ¿Mm? Chiquillos y chiquillas, esto pasa. Muchas veces he escuchado gente que aplica un VICE y es como, oye, estaba a punto de terminar la prueba y eran como 125 segundos y se terminaba a los 120, pero ay, pucha, es que en verdad como que fueron solo 5 segundos. No importa, en estos test se corta a los 120, ¿sí? Entonces esos 5 segundos de gracia que uno dice, oye, ya, pero ¿para qué tan estrictos que tiene? En estos test ese margen no tiene, no se negocia, ¿sí? En ese sentido es súper estricto el test. Uno puede apelar a la objetividad también, como de forma empírica, ¿no? Aquí les traje un ejemplo. Cuando Binet y Simon en 1905 van armando su escala de inteligencia, ellos arman 30 ítems o 30 reactivos, ¿sí? Y lo pusieron en una escala como de los más fáciles o más simples a los más complejos. ¿Y qué hicieron? Pescaron estos 30 reactivos, estas 30 preguntas, y se le aplicaron a 50 niños como desempeño normal y algunos niños diagnosticados en ese tiempo con retardo mental. Hoy no se diagnostica retardo mental, no debiese diagnosticarse retardo mental hoy. Entonces, lo que hicieron ellos fue, ya, los reactivos
que se resolvieron correctamente por la mayoría de los niños fueron considerados entonces los más sencillos. ¿Sí? Entonces, así ellos establecen un orden empírico de dificultad, desde los que todos pudieron resolver, ya, estos van a ser los reactivos, entonces, más sencillos. Con esto partimos la escala. ¿Vale? La evaluación objetiva de las pruebas psicológicas va a consistir principalmente en determinar su confiabilidad y su validez. La confiabilidad tiene que ver con que la prueba debiese medir lo que fue diseñada para medir. Para ello es importante que se mida una característica relativamente estable. Pregunta para ustedes. ¿Qué prueba famosa, que no es una prueba psicométrica, pero qué prueba famosa que tuvieron que rendir ustedes como hace unos 3 añitos atrás, se critica mucho porque se dice que no mide lo que tiene que medir? La PSU. La PSU. Sí, exactamente. Hay muchas críticas de si es que la PSU mide lo que dice medir, porque el modo en que están articulados los reactivos es un modo como muy que apela mucho al tema de la memoria, por ejemplo, ¿sí? Pero otros tipos de desempeño no están incorporados. ¿Sí? O de habilidades no están incorporadas. ¿Sí? Entonces, una de las grandes críticas que tiene esta prueba. La confiabilidad de una prueba es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se le aplica la misma prueba. ¿A qué me refiero con esto? De la consistencia. Si yo digo, ya voy a inventar la escala de Raiza-Parra para sacar el 6, y le aplico a un niño, mira, ya le saco un 6, ya el lunes le aplico y sale con un 6 de 110. Es decir, como levemente por sobre el promedio. Y le aplico al mismo niño la misma prueba el viernes y sale de 80 en el 6. Yo no puedo confiar en ninguno de los dos puntajes. Hay algo malo en la prueba. No está midiendo lo que debiese medir. Porque si no, no debiese tener puntajes tan distintos en una sola semana. ¿Sí? Entonces, y por lo mismo, antes de permitir la libre circulación de una prueba psicológica, se debe llevar a cabo una verificación cuidadosa y objetiva de su confiabilidad. ¿Sí? Entonces, para comprobar esto, se comparan las puntuaciones obtenidas por las mismas personas en diversos momentos, con distintos reactivos, ¿sí? E incluso distintos examinadores. Eso con la confiabilidad. Y por otro lado, la validez, que es el grado en que la prueba verdaderamente mide lo que pretende medir. Entonces, la validez va a proporcionar una comprobación directa de que también cumple una prueba su función. Eso, estimadas y estimados. Les propongo que vayamos a un break, son las 3:27, que estemos de vuelta, ¿les parece a ver, 3:40? Bueno, profe. Ya pues, voy a dejar el canal abierto, ¿ya? Nos vemos a las 3:40, o 20 para las 4.